Entre el 14 y el 18 de julio de 1969, El Salvador y Honduras entraron en una guerra que tuvo un nombre bastante peculiar por parte de algunos. La Guerra del Fútbol. Otros la conocen como la Guerra de las 100 Horas. Este acontecimiento histórico e internacional puede ser el génesis entre los génesis del nacimiento de las dos guerrillas más beligerantes que luego se integraron al FMLN. Hablo específicamente de las ERP y las FPL. Pero ¿cómo es posible que una guerra como esta haya sido la gasolina, el combustible, el génesis entre los génesis para que estas dos organizaciones luego se convirtieran en lo que llegaron a ser? Pues bueno, para abordar este tema, profundizarlo y entender lo que es lo más importante, tengo de invitado al escritor y periodista Giovanni Galeas, que seguramente ustedes ya lo conocen ampliamente, ya es parte de la casa del proyecto Tras la Verdad y estoy muy agradecido porque esté aquí con nosotros. Don Giovanni, muchas gracias. Gracias a ti, Caos. Gracias a los amigos que nos siguen los sábados en estos podcasts, en los podcasts que hemos hecho, que son muchos, muy queridos, una gran parte de ellos muy cariñosos conmigo. Les quiero dar muchísimas gracias por, bueno, digamos, preferencia, ¿no? Muchas gracias a ti por permitirme este espacio, que es bien privilegiado, por cierto, y sé que lo escuchan amigos y amigas que quiero y respeto y admiro mucho. Entremos de lleno con los temas. Guerra del fútbol, guerra de los 100 días, entre el 14 y el 18 de julio del 69. Sobre ella, algunos creen que el detonante fue un partido de fútbol y un gol. ¿Realmente fue eso, don Giovanni? No, eso es una mentira. Es una superficialidad, una visión muy banal de un grupo importante de periodistas locales e internacionales quisieron posicionarlo de esa manera porque esa era la manera que le interesaba a lo que antes en el lenguaje de izquierda llamábamos la clase dominante, ¿no? Que era una guerra producida por un incidente futbolístico. Nada que ver. Muy abuela pluma, te digo, que en realidad lo que pasaba, y no voy a ser muy profundo, pero es así, no cuesta mucho descubrirlo si uno estudia un poquito de historia. En aquellos tiempos se creó lo que se llamaba Mercomún, Mercado Común Centroamericano. Reuniones entre los países de Centroamérica para acordar reglas de comercio, de ventajas mutuas en el comercio regional. Mercomún se llamaba, Mercomún. En ese momento El Salvador venía desde la década de los 50 a partir de un coronel golpista, Osorio, que había estudiado en México y tenía como una formación de lo que estaba pasando en México en los años 50, era lo que se llamó en toda América Latina un impulso desarrollista. Después se llamó sustitución de importaciones, estoy hablando de los años 50, 60. ¿Y en qué consistía esto de industrialización, sustitución de importaciones, desarrollismo? Era un pensamiento más o menos en sectores dominantes en América Latina, que decían, bueno, ¿por qué tenemos que venderle el tomate a los Estados Unidos y luego comprarles el jugo del tomate en lata? Nosotros lo vendemos en 1 centavo de dólar y ellos nos venden el jugo de tomate en $1, ya en una lata. Entonces, bueno,
mejor hagamos el jugo nosotros con nuestros tomates. Este era un pensamiento en aquel tiempo progresista, el desarrollismo, sustitución de importaciones. En El Salvador, con el impulso del coronel Osorio, que había dado un golpe de Estado, él empezó a impulsar esta estrategia nacional. Y en El Salvador se empezaron a producir, por ejemplo, cosas como pastas de zapato, como brillantina para el pelo, vaselina, la famosa vaselina Glostora, algunos medicamentos, pomada de la campana, sorritones, que antes se compraban exclusivamente, se importaban. Entonces se empezaron a producir acá y de repente se empezaron a producir no solo pastas para zapatos y no solo cintas para zapatos, sino zapatos. Y es famosa la historia de la famosísima fábrica Ad Hoc, ¿no?, que surtía de zapatos a todo el mercado centroamericano. Y se empezaron a producir dentríficos, pastas dentales, acá en El Salvador. Y se llegó al extremo de que incluso llegamos a producir un automóvil hecho aquí en El Salvador. El Cherito. El Cherito, ensamblado aquí en El Salvador. No hecho, pero ensamblado aquí en El Salvador. Y teníamos una oligarquía bastante agresiva, muy agresiva, muy peleonera en los términos económicos, que se había adelantado a los grupos oligárquicos locales en los demás países. Entonces, con las reglas del mercado común, El Salvador inundó toda Centroamérica, Honduras, Guatemala, incluyendo a Costa Rica, Nicaragua, de productos hechos en El Salvador. Todos los estudiantes centroamericanos usaban zapatos Ad Hoc, los famosos burritos, que se hacían aquí. Después los comandos. Pasta dental era salvadoreña en todo Centroamérica. Productos, algunos accesorios para el hogar y tal, se producían aquí en El Salvador. Y eso empezó a desbalancear, digamos, la correlación de ventajas y desventajas entre distintos países. Hubo reclamos, hubo propuestas para cambiar las reglas del juego, para minimizar el impacto de esa voracidad de los oligarcas salvadoreños, empresarios salvadoreños, y dijeron, bueno, si me vas a vender esto, también oblígate a comprarme esto. No. Esa era la verdadera pugna. Eso era lo que larvó lo que terminó en guerra. Un problema entre los grupos empresariales centroamericanos a partir de una clara ventaja que tenía El Salvador sobre todos ellos. Y ahí empezaron las discrepancias. Ya sabemos, en casi todos los países centroamericanos gobernaban militares, pero los militares gobernaban en delegación de los grupos empresariales, de las oligarquías de cada país. Y lo del fútbol fue, digamos, un pretexto poco banal. No llegó nunca a tener la importancia que algunos periodistas internacionales le dieron, ¿no? Eso no fue así. El verdadero motivo fue el que te estoy explicando, una guerra comercial. Una guerra comercial entre dos oligarquías, específicamente la salvadoreña y la hondureña. No, la salvadoreña y la centroamericana. Y la centroamericana. Sí, pero explotó por el lado de Honduras, por una razón, porque la migración masiva de salvadoreños en ese tiempo no era ni hacia Guatemala, ni hacia Estados Unidos, sino hacia Honduras. Los salvadoreños emigraban hacia Honduras, pero nosotros tenemos muy poquito territorio, no tenemos costa al Atlántico. Siempre fuimos demasiados para tan pequeño territorio. Los salvadoreños encontraban unas grandes oportunidades de mejorar sus condiciones de vida migrando a Honduras, porque habían grandes cantidades de tierra prácticamente abandonadas, solas.
Y un salvadoreño podía ir y decir, no, pues aquí nadie siembra, eso es abandonado, yo voy a trabajar, voy a limpiar y tal, y voy a cosechar aquí. Y fueron naturalizando propiedades. Entonces de pronto había una gran cantidad de salvadoreños en Honduras que habían migrado, sobre todo de las zonas fronterizas, porque Honduras es muy grande, Sí. con poca población. Y digamos, no quiero decir que los hondureños no tengan vocación al trabajo, pero por la misma necesidad, los salvadoreños tienen más vocación todavía. Eh, ocuparon tierras que no estaban ocupando los hondureños, trabajaron tierras que los hondureños no trabajaban y lograron hacer su dinero y tal, y vivían allá una gran cantidad de salvadoreños. Eran los Estados Unidos de aquellos tiempos. La gente no migraba a Estados Unidos, migraba hacia Honduras. Y como los presidentes militaristas de aquel tiempo le respondían a las oligarquías, Sí, ¿cómo estas oligarquías se prepararon militarmente para enfrentarse a lo que terminó siendo una guerra? este es el problema. Cuando se da el problema, el incidente futbolístico de un enfrentamiento entre la selección salvadoreña para clasificar al Mundial del 70 y la selección hondureña, bueno, hubo un partido en El Salvador y un partido en Honduras, ¿no? En Honduras nos habían ganado por un gol. Y cuando vinieron acá, superamos la diferencia y nosotros clasificamos. Al parecer, es obvio, pues la hinchada hondureña se irritó, se molestó, hubo incidentes en el regreso de los hondureños que vinieron a ver el partido. Sí hubo algunos abusos a las caravanas de autos hondureños que iban para allá, algunas pedradas, insultos y tal. Se sintieron ofendidos, aparte que estaban enojados por el resultado. Y días después hubo algo que empezó en Honduras obviamente manipulado para que pareciera que era la sociedad hondureña la que estaba descontenta con los salvadoreños que vivían en Honduras, que tenían tierras, que tenían negocios, que tenían empresas, sobre todo agricultores. Y empezó como un fenómeno que le llamaron la Mancha Brava. Eran ciudadanos hondureños que, en teoría, espontáneamente salían a cazar salvadoreños, a hostigarlos, a, a golpearlos, a matarlos. Y eso se magnificó el fenómeno de la Mancha Brava hondureña en contra de ciudadanos salvadoreños residentes en Honduras. Que se vayan los salvadoreños de acá y les vamos a quitar sus tierras, sus propiedades, sus negocios, sus empresas. Eso fue calentando el caldo de cultivo digamos, la escalada de violencia. Declaraciones del gobierno de Honduras, del gobierno de El Salvador, allá gobernaba un militar, aquí gobernaba otro militar. En el caso nuestro era Fidel Sánchez Hernández, el coronel y después general Fidel Sánchez Hernández. Allá creo que era Tiburcio Carías Castillo, el general. Y fueron escalando. Oswaldo López era. Arellano, Sí, Arellano. Arellano, sí, Osvaldo López Arellano, es correcto, él era coronel en ese tiempo también. Bueno, entonces el tema es que se fue calentando la situación, se fue haciendo un clima de guerra con declaraciones mutuas y alguien que yo ya conocía en su declinación, en su vejez, pero que llegó a ser muy amigo mío y le tuve mucho cariño, Waldo Chávez Velasco, era un intelectual muy amigo de Roque Dalton, que se volvió colaborador de la derecha desde su juventud y en ese momento él era el asesor 1 desde el punto de vista civil de Sánchez Hernández y él le escribió a Sánchez Hernández un discurso que dijo: ¿cómo es posible que el hombre pueda caminar tranquilamente por la superficie de la luna y un salvadoreño
no pueda caminar en paz por las veredas de Honduras. Ese fue como el mensaje cifrado ya de nos vamos a la guerra. Ya todo estaba preparado, en realidad la decisión ya estaba tomada. Pero había un problema, que tanto el ejército salvadoreño como el ejército hondureño, los dos ejércitos que se iban a enfrentar, tenían armas obsoletas. Su equipamiento militar era obsoleto. Tenían armas que eran desechos de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el 45. Y estamos hablando del 69. No. Tenían fusiles Garand, checos, que eran fusiles de madera. No. Bastante arcaicos para esos momentos. Y no tenían novedades en fuerza aérea, en artillería. Bueno, entonces El Salvador solicitó ayuda para tener, digamos, financiamiento y ayuda para armamento, modernizar su armamento a Estados Unidos. Estados Unidos les dijo: no voy a colaborar con una guerra interna en la región. Y le negaron a El Salvador la ayuda que El Salvador solicitó. Entonces, los militares en ese tiempo, claro, el general Fidel Sánchez Hernández era el presidente. El general Fidel Torres era el ministro de Defensa. Pero el hombre fuerte del régimen, el pivote del régimen, era el general Medrano. Él era el hombre fuerte, jefe de todos los servicios de inteligencia, jefe de la Guardia Nacional. Entonces Medrano ideó un plan secreto para comprar armamento en el mercado negro europeo, a espaldas de la OEA, a espaldas del gobierno norteamericano. Secreta la operación. Pero, ¿y de dónde iba a salir el dinero para eso? Entonces los millonarios salvadoreños, las 14 familias y otras familias adineradas, aparte de las 14, pasaron la charola, recogieron una gran cantidad de dinero que aportaron ellos mismos e inventaron un fenómeno que se llamó bonos de la dignidad nacional, donde cualquier salvadoreño podía comprar bonos para ayudar a financiar la guerra contra Honduras. El coordinador por parte de la oligarquía salvadoreña, el coordinador, auditor, administrador del fondo que ellos recogieron, se llamaba Ernesto Regalado Dueñas. Ernesto Regalado Dueñas era el hijo menor de la familia Regalado Dueñas, una familia de prosapia, de las 14 familias. Habían sido presidentes del país, tanto los Regalados como los Dueñas. Ellos eran la cabeza en ese momento de la oligarquía salvadoreña, y entonces el administrador de esos fondos era este magnate muy jovencito que se vislumbraba como el heredero de la conducción de la oligarquía salvadoreña, Ernesto Regalado Dueñas. Bueno, cuando la guerra tiene, porque el tema de este podcast no es la guerra en sí. Bueno, todo el mundo sabe que Medrano hizo un papel muy destacado, que entró por el TON, que le llamaban el Teatro de Operaciones Norte, por el lado de Chalatenango, penetró bastante, fue el que más penetró en territorio hondureño, hizo algunos desastres ahí en varios lugares, tuvo algunas victorias importantes, y a partir de ahí se inventó toda una leyenda del general Medrano disfrazado de cura avanzando en una burrita y tal. Y hubo otra incursión por el lado de La Unión, Santa Rosa de Lima, eso, ¿no? Por la frontera de este lado. Algunas operaciones aéreas que todas fueron desastrosas, unos aviones salvadoreños que iban a bombardear el aeropuerto de Toncontín, no se sabe cómo terminaron derribados, no derribados, accidentados en cielo guatemalteco, en tierra guatemalteca. Se cayeron solos, nadie lo botó.
Bueno, eh, la guerra duró 100 horas. Una negociación política, la OEA, los Estados Unidos, prácticamente obligaron al fin de la guerra. Duró 100 horas nada más. 100 horas, ok. Cuando el ejército salvadoreño regresó, todo El Salvador estaba enamorado de los militares salvadoreños, las masas. Mi mamá, mi abuelita, mis tías, mis hermanos, todos salimos a Jocoro, que mi pueblo tiene de mi casa al desvío de Jocoro. Desvío porque estamos hablando de la ruta militar de la Panamericana. Entonces, en la Panamericana hay un pequeño punto que es el desvío. Entonces mi casa que está en el centro del pueblo, está a 4 cuadras del desvío. Todo el pueblito salió a la calle a ver regresar a los militares, con banderas, los niños disfrazados de militares, de soldados. Y los soldados del pueblo que fueron a la guerra fueron recibidos como héroes. Y cuando venían los convoyes y pasaban por la Panamericana, pues todo el pueblo, Jocoro, Divisadero, todos los pueblos en línea, le salían a aplaudir, a agradecer, y todos los salvadoreños sentíamos que habíamos ganado la guerra. No. Ahí fueron populares los militares, y entre todos ellos, el más popular fue el Chele Medrano, el general Medrano, del que se empezó a hacer toda una leyenda, y su participación, por cierto, ahí como teniente en ese momento, asistente de Dawison, de general Medrano, iba Roberto Dawison. Fue su primera guerra, digamos. Para toda una generación antes de Dawison, estaba lo que después se llamó la Tandona. Todos ellos eran subtenientes cuando esa guerra, todos fueron allá a esa guerra. Bueno, regresaron como héroes los militares. Hubo un acto de reconocimiento del pueblo públicamente en plazas, calles, en todas partes, de reconocimiento a los militares. Una algarabía total en El Salvador. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Una luna de miel que duró poco tiempo, por cierto, pero sí hubo un desborde de reconocimiento popular a los militares por la guerra. Quiero llegar hasta este punto y no sé si tienes alguna pregunta. Sí, una rapidita, porque el tema Sí. principal es otro. Este solo Sí. es como el plato de entrada. Sí. ¿Es cierto de que El Salvador estuvo a punto de llegar hasta Casa Presidencial en Honduras y que ahí fue a donde lo detuvieron la OEA y Estados Unidos porque si te tomas Casa Presidencial ya está, que te anexaste del país? ¿Es eso No. cierto o es falso? No. El Salvador sí, el ejército hondureño, sobre todo por el lado de Chalatenango, sí lograron avanzar, profundizarse en el territorio, pero en zonas más bien rurales, algunas ciudades como Aramecina, no recuerdo en este momento los nombres de las otras ciudades, pero hubo algunas ciudades que se tomaron, algunas guarniciones que sí lograron aniquilar, derrotar, pero jamás estuvo eso de a punto de tomarse. ¿Es un mito entonces? No, ese es un mito. Sí, algún avión salvadoreño circunvoló el aeropuerto hondureño, el Toncontín. Como algún avión hondureño logró penetrar cielo salvadoreño, incluso tirar alguna bomba, igual allá. Pero eso no fue significativo. O sea, la guerra en sí misma no fue una guerra épica. Hubo combates, claro que sí, ¿no? Pero no fue nada parecido a la Segunda Guerra Mundial. Ok, No. bueno, dejemos esto hasta aquí ya y pasemos al tema realmente importante. Y Sí. es cómo esta guerra entre El Salvador y Honduras se convierte en el génesis o en la gasolina que le dio la fuerza o nacimiento al ERP y FPL. ¿Cómo pasó eso? Correcto. Antes de entrar al tema, porque voy a hablar de cosas muy delicadas, muy delicadas, muy poco conocidas.
y porque me preocupa el tema cuando se habla de hechos históricos tan delicados, me preocupa dejar las cosas claras, las cuentas claras y el chocolate espeso, como se suele decir. Yo quiero declararle a los amigos cuáles son mis fuentes, por qué yo voy a decir lo que voy a decir, que son cosas muy delicadas. Bueno, mis fuentes son directas, porque hablé con jefatura, con dirigencia del FMLN, varios comandantes, porque hablé con dirigentes de la milicia salvadoreña, la Fuerza Armada salvadoreña, al punto que puedo decir que una de mis fuentes directas es el ministro de Defensa durante la guerra con Honduras, que era el general Fidel Torres, que era mi vecino. Él se murió hace un par de años, hace unos años, y él vino a mi casa, yo fui a su casa, conversamos varias veces sobre el tema con el coronel, el general Fidel Torres. Ya estaba bastante anciano. Comentamos con eso. Otra de mis fuentes, aparte de los dirigentes de izquierda, varios militares que participaron en esa guerra, varios, no los voy a mencionar uno por uno, ni a los comandantes guerrilleros con los que hablé de esto. Hablé con periodistas intelectuales como Waldo Chávez Velasco, que era el asesor 1 de Fidel Sánchez Hernández, con Jorge Pinto, que era el periodista en ese momento más emblemático del país. Él tenía un periódico que se llamaba El Independiente, que fue histórico, periódico de disenso, antidictadura militar. Era un niño rico que tenía un periódico, un niño oligarca que tenía un periódico. Jorge Pinto, yo hablé muchísimo con él. Ya él estaba bastante señor y él tenía mucho que decir sobre este tema. Y por último voy a decirte que también una de mis fuentes, quizá la más importante en eso, no la más importante, pero sí importante, es el coronel Zubillaga, que aún vive, que hasta hace 5 años siempre fue del COENA, de Arena, siempre. El papá del famoso diputado Zubillaga, que ya no es diputado. El coronel Zubillaga era el jefe de seguridad de todas las empresas y de toda la familia de don Tomás Regalado Dueñas. Pero en ese momento, él era uno de los jefes del servicio de inteligencia salvadoreña, de los servicios secretos, ¿no? Y él sabía mucho de eso. Yo fui amigo de don Tomás Regalado Dueñas y por su vía él me permitió tener largas entrevistas con el coronel Zubillaga, y él me contó mucha de la información que yo pude contrastar después de la que vamos a hablar. No sé si tienes alguna pregunta, porque esto para mí es importante. Perdón, una cosa más. Esta misma investigación está extendida, está escrita ya en el libro Héroes bajo sospechas. Ahí está contado casi todo lo que voy a contar ahora, de manera ya más detallada, con nombres y apellidos y tal. Héroe bajo sospecha, por cierto, se encuentra el link en la descripción de este video, sí, para quien lo quiera comprar, $5.95 en Amazon, el precio más barato que se puede colocar, por cierto. Es un libro bastante interesante y muy importante que todos los salvadoreños lo tengan porque es parte de nuestra historia. Sería un regalo muy bonito, creo yo, para un familiar, hermano, primo, tío, abuelo, padre, quien sea. Pero retomando el tema, don Giovanni, sí, nos quedamos en el punto. Ahora, usted acaba de dar sus fuentes. Sí. Sus fuentes, que lo que hacen es darle validez, robustecer lo que usted está diciendo, porque tiene fuentes muy importantes. Pero, ¿cómo es que esta guerra entre Honduras y El Salvador se convierte en el génesis del génesis de esas dos guerrillas, FPL y RP? Es correcto tu pregunta. Bueno, hay dos consecuencias de la guerra con Honduras. La guerra con Honduras no fue, yo no estoy planteando que la guerra contra Honduras fue ni la creadora, ni el hecho a partir del cual surgen las guerrillas. No, la discusión sobre la izquierda armada, sobre la vía armada de la lucha revolucionaria, se venía dando desde principios de los 60.
no es la guerra la que define, pero la guerra es como el factor que detona o el vaso, la gota que rebasa el vaso de agua en la discusión sobre lucha electoral o lucha armada en El Salvador. Esa guerra, digamos, acelera de manera, precipita o acelera el surgimiento de la guerrilla. Voy a explicar, son en dos momentos eso. El primer momento es porque en el Partido Comunista Salvadoreño, en ese momento era la única organización de izquierda en El Salvador, el PCS, tenía como secretario general a Cayetano Carpio, un obrero, no, que tenía como segundo al mando a Shafiq Handal, que era un intelectual universitario, estudiante de Derecho, de una familia acomodada, de clase media alta. Ese era el segundo, Shafiq Handal. Y el secretario general era un obrero, panadero, Cayetano Carpio. Ellos no se lograban poner de acuerdo casi nunca. Estaban siempre en oposición. Cayetano Carpio era obrerista. Él creía que la clase obrera era la auténticamente revolucionaria y que todos los demás, estudiantes, empresarios, militares, lo que fuera, patrióticos, democráticos, lo que fuera, podían servir a la clase obrera como aliados tácticos incondicionalmente. Pero el programa tenía que ser proletario, es decir, obrero. Incluso los campesinos, él hablaba de la alianza obrero-campesina, con hegemonía proletaria solía complementar o complementaba. Es decir, ni siquiera los campesinos digamos, podían ocupar el lugar que los obreros, ni compartir el lugar que los obreros. Él así creía. No tenía una desconfianza natural por lo que él llamaba pequeño burguesía, sobre todo si era clase media alta, estudiantes universitarios, intelectuales, pues no tenía no llevaba muy bien. Cayetano Carpio salió, él tenía problemas de salud, porque lo habían torturado mucho años antes, y él se quedó con problemas graves de salud, que salía cada rato del país para que le hicieran tratamientos, o en Cuba o en Rusia. Ahí tenía otros amigos en Costa Rica o en México que le ayudaban con tratamientos clínicos. Esa vez él estaba fuera del país, estaba en Rusia. Cuando empiezan los problemas, a generarse los problemas y la escalada se aceleró entre El Salvador y Honduras. Y de la noche a la mañana, de la nada, aparece un pronunciamiento público del Partido Comunista Salvadoreño, brindando su apoyo al general Fidel Sánchez Hernández, a su gobierno, y a la Fuerza Armada Salvadoreña en su guerra contra Honduras. Algo inaudito, que el Partido Comunista Salvadoreño brindara su apoyo a los militares salvadoreños, a la dictadura militar salvadoreña. Esto fue difícil de entender para muchos sectores. Y los jóvenes comunistas, universitarios, muy creativos, estudiantes y tal, agrupados, tenían grupos musicales, hicieron canciones, poemas y tal, en apoyo a los militares salvadoreños. Bueno, eso fue un hecho histórico, así fue. Cuando Marcial regresa al país, dice, ¿y cómo es que mi partido, del cual yo soy secretario general, le brinda apoyo a la dictadura militar? Esto nunca me lo consultaron, nadie me lo explicó. Y se arma la discusión en el Comité Central del Partido Comunista Salvadoreño. El abanderado del apoyo era Shafiq Handal. Aquí empieza algo que yo voy a hacer.
que voy a hacer todo lo posible por estudiar objetivamente el papel que Shafiq Handa, el padre, jugó en la historia salvadoreña. No se ha hecho. Se ha erigido un mito. Hay que estudiarlo objetivamente. Bueno, Shafiq Handal fue el autor intelectual del apoyo del Partido Comunista Salvadoreño al ejército salvadoreño. Más tarde nos preguntamos a cambio de qué. Esto es importante. No se dan apoyo gratis. En política eso no existe. Bueno, discuten dentro del Comité Central del Partido Comunista y Shafiq logra alinear a su favor a la mayoría del Comité Central, que al igual que él eran intelectuales de clase media alta, casi todos universitarios, y dejan en minoría al secretario general, que era Cayetano Carpio, que tenía un pequeño entorno de obreros con él. Se genera la discusión, Cayetano Carpio queda en minoría en la discusión, sus posiciones son derrotadas y nunca quedó muy claro si él renuncia o lo expulsa. Según yo, por todo lo que me han contado, he visto, el mismo Cayetano Carpio a mí me dijo que él renunció sin que lo expulsaran. Él mismo se lo dijo a usted, que él había renunciado. Sí, que él renunció. Sí, eso me lo contó Cayetano Carpio a mí. Pero hay otras versiones que decían que sí lo habían expulsado. Yo no lo tengo absolutamente claro. Pero bueno, ese detalle es burocrático, es administrativo, no tiene importancia. Si renunció o lo expulsaron, él se fue. Y los 2 o 3 dirigentes de su entorno, que como él eran obreros, obviamente se fueron con él. No. Y él tomó una decisión, dijo: yo no voy a pelear, no voy a promocionar de que dentro del Partido Comunista los que son afines a mi pensamiento se vengan conmigo, porque eso va a ser dividir a la izquierda y pelearnos hasta el sello, pues, hasta el nombre oficial. Dijo: yo no voy a repetir ese error que ya se ha repetido mucho en América Latina, que los partidos comunistas se dividían en 1000 fracciones, ¿no? Entonces dijo: no, yo no voy a hacer eso. Y mandó un mensaje a decirles: por favor, yo me retiro. Y le mandó a decir a los dirigentes que se quedaron con el control del Partido Comunista: cállense, no hablen de mí ni de mis amigos. Cállense, no quiero, yo me voy a callar. No quiero que se siga hablando de ese tema. No es necesario, yo no voy a pelear el tema. Olvídense de mí. No hablen de mí. No necesito que hablen de mí y no me conviene. Después, bueno, se supo ya, ahora se sabe, que él salió directamente a fundar la CFPL, una guerrilla, no se llamaba FPL, era una guerrilla, pero con 10 o 12 personas que se reunieron con la firme decisión de fundar la lucha armada en El Salvador. El año 69, a finales. En diciembre se da la primera reunión de ellos. Y la primera reunión no se da en un sindicato, raramente, sino que en la Universidad Nacional, en la Facultad de Derecho, en horas de la noche, casi de madrugada. Ahí se da la primera reunión de Cayetano Carpio con la gente que lo había seguido del Partido Comunista. Y deciden empezar la vía armada en El Salvador sin nombre, sin declarar nada, sino trabajar en silencio. En silencio. Robando una pistola acá, robando una armería allá, asaltando un banco por allá, robando un carro allá y cambiándole placa, aprendiendo las técnicas guerrilleras urbanas, muy poco a poco, eran técnicas desconocidas, con mucho esfuerzo, lograron. Paralelamente, el mismo año 69, se da la reunión del primer núcleo fundador del ERP,
el año 69, en diciembre también, en la universidad también. Son dos grupos distintos que en algún momento se plantean integrarse y se hacen contacto, pero Marcial dice: yo no tengo nada que ver con esos universitarios cristianos, socialcristianos, demócratas cristianos, pequeños burgueses. Yo no, nosotros somos obreros. Y se establece la diferencia entre los dos grupos fundacionales. Bueno, ¿qué tienen que ver con la guerra? En el caso de la FPL es claro, es el caso más claro, es fundamentado históricamente con documentos internos de las organizaciones, tanto del Partido Comunista y de la FPL, que así sucedieron las cosas. El Partido Comunista rompe, se divide en dos partes, una se convierte en la FPL, guerrilla, y la otra en el Partido Comunista, antiguerrilla. Una se proclama la lucha armada y la otra la lucha electoral. Una la jefea Chafik Handal y otra la jefea Cayetano Carpe. Y se establece una rivalidad terrible entre ambas organizaciones, porque el Partido Comunista acusa de agentes de la CIA a los partidarios de la lucha armada, de provocadores, de agentes de la policía, a los partidarios de la lucha armada. Ese es el primer caso donde la relación de la guerra con Honduras con el surgimiento de la guerrilla está claro. Precipitó el surgimiento de la guerrilla, el apoyo del Partido Comunista a la dictadura militar. Vamos al segundo caso, no sé si tienes alguna pregunta respecto a este primer punto. Solo una aclaración por parte, Sí. he visto que entre los comentarios hay alguien que está preguntando si se refiere a Chafik Handal hijo o padre. Evidentemente Padre. es padre. Chafik Handal padre, para los que tengan dudas, sí. Chafik Handal padre, ¿ok? Porque sí, estos hechos se dieron por el 69. El 69. 69. Vaya, ahora pasamos al ERP. Sí, este es el punto más complejo, más complicado, porque no hay fundamento histórico, fuente histórica sólida de la cual agarrarse para plantear un sí o un no respecto a ciertas opiniones, afirmaciones, sospechas que recaen sobre el núcleo fundador del ERP. Aquel núcleo de 1969, jefeado por dos personas: Edgar Alejandro Rivas Mira y Lil Milagro Ramírez, que secuestran a Regalado Dueñas. No les sale bien la operación y terminan asesinándolo de la manera que ya he descrito: vendado de ojos, amarrado de pies y manos, arrodillado, un balazo en la nuca, allá en una calle solitaria en la madrugada en San Antonio Abad. Bueno, ¿de qué se trata esta sospecha sobre el ERP? Se trata de lo siguiente: estos hechos son públicos, lo que voy a decir a continuación. Ernesto Regalado Dueñas, el heredero de la oligarquía salvadoreña, el príncipe de la oligarquía, es secuestrado en 1971. Fidel Sánchez Hernández acusa al general Medrano en una reunión entre los dos, personal, en casa presidencial, en la oficina, en el despacho del presidente Fidel Sánchez Hernández. Llama por teléfono a Medrano y le dice: vente a una reunión urgente, te necesito. Medrano había sido destituido, dado de baja del ejército deshonrosamente por el general Fidel Sánchez Hernández un año antes. Incluso lo habían metido preso y salió libre del juicio. Medrano había sido el hombre fuerte del régimen, el jefe de todos los servicios de inteligencia. Y un día de febrero lo llaman el presidente y le dice: vente, te necesito aquí, es muy urgente. Medrano llega a casa presidencial y Sánchez Hernández, bueno, es una discusión que está detallada allí en ese libro, Héroe bajo sospecha,
Pero en sustancia Medrano le dice, aquí no se mueve una hoja en términos de subversión, de política, que tú no sepas. Tú lo sabes todo. Han secuestrado a Ernesto Regalado Dueñas. ¿Qué sabes de eso? Y Medrano le dice, no sé nada. Ni siquiera sé que lo habían secuestrado. Sánchez Hernández le enseña unas fotos. Y entre esas fotos que le enseñan, de unos muchachos universitarios peludos, en ese tiempo se empezaba había surgido la primera discoteca hippie en El Salvador, que se llamaba OVNI, propiedad de una muchacha rubia, guapa, millonaria, que se llamaba Miriam Interiano, que tenía un amigo, bueno, Miriam Interiano. Y ella era la dueña de esa discoteca. Y esta muchacha, bueno, fumaba marihuana, y le gustaba el tarot, y las teorías conspirativas, y los Beatles, y los extraterrestres, y todas esas cosas, ¿no? Y era guapa, tenía creo que el primer Jaguar que hubo en El Salvador, auto de lujo, deportivo, rojo. Ella andaba con su auto descapotable ahí en San Salvador, y era la sensación, la chica esta, guapa, millonaria. ¿Cómo dice el poema? Una chica linda, fresca y marihuana. Así dice el poema. Bueno, Medrano se terminó enamorando de esta muchacha, pero esto en la fase cuando él era el jefe de la Guardia Nacional y de los servicios de inteligencia. Y Fidel Sánchez Hernández, a veces en su despacho, saca una foto y le dice, y a esta gente no la conoces. Y entre las fotos de los peludos ahí, marihuaneros que le enseña, está la de Miriam Interiano, que no tenía nada que ver con el secuestro regalado Dueñas, ¿no? Pero es que a esa discoteca la frecuentaban los primeros cuadros que andaban entre ser hippies o ser guerrilleros. ¿Me entiendes? Y los amigos. Y ahí iba, bueno, la gente emblemática del campus universitario a esa discoteca. No necesariamente a fumar marihuana, sino a oír música de los Beatles. También se oía Víctor Jara, las primeras canciones de protesta de los años 60, ¿no? Atahualpa Yupanqui y eso, Violeta Parra. Bueno, y eso ya era altamente sospechoso. Entonces, después de esa reunión en la que Medrano dice yo no tengo nada que ver, y Fidel Sánchez Hernández le dice, bueno, vamos a ver. Medrano hace público un dato y dice, a mí que me acusan de haber secuestrado yo, de haber instrumentado yo un grupo de universitarios para secuestrar a Regalado Dueñas, no tengo ninguna razón para eso. Pero quienes me acusan, que es el presidente de la República, el general Sánchez Hernández y el ministro de Defensa, Torres, sí tienen una razón. Porque recuerden amigos que dije que el administrador del dinero que recogieron los millonarios salvadoreños para el ejército fue Regalado Dueñas. Cuando Medrano acusó mucho antes de esa reunión, la razón por la que a él lo destituyeron fue porque él acusó públicamente al ministro de Defensa y al presidente de la República de haberse robado una cantidad que rondaba los 20 millones de dólares, que en aquel tiempo era mucho dinero. Estamos hablando casi de como 100 millones de dólares actuales, creo yo. De haberse robado en su propio beneficio 20 millones de dólares de los fondos que habían recogido para la guerra. Y que Medrano llegó a decir, y yo lo voy a probar, porque yo tengo un testigo que es inimpugnable. Obviamente su testigo era Ernesto Regalado Dueñas, que era el administrador del dinero. Entonces, algunos políticos salvadoreños manejaron la tesis de que Medrano había hecho un arreglo con Ernesto Regalado Dueñas para hacer la denuncia pública, y que eso iba a ser un cataclismo político, y que a partir de ese cataclismo, Medrano y Regalado Dueñas iban a hacer una fórmula para lanzarse
a la candidatura presidencial. Esto fue denunciado de manera ya organizada, totalmente pública, con testimonios diversos y tal, por el periodista Jorge Pinto, del Independiente. A ese le ponían bombas en su periódico durante ese tiempo, un día sí y otro también. Le hacían atentados a sus periodistas un día sí y otro también. Le terminaron incendiando el periódico, haciéndole imposible la vida, y le tuvo que ir al exilio. Yo hablé mucho con él, muchísimo. Él tenía buena información. Y él sostenía que la razón estaba de parte de Medrano. Pero él sostenía más. Él sostenía que él tenía pruebas. A mí nunca me lograron convencer las evidencias, las menos las que a mí me contó, de que era Sánchez Hernández y Fidel Torres los que crearon una falsa guerrilla para secuestrar a Regalado Dueñas. Y esa falsa guerrilla sería la del núcleo inicial del ERP, la de Alejandro Rivas Mira y Lil Milagro Ramírez. Hay cosas que me dicen no es posible. Y aquí te presento, para mí, como el tema central, para mí, en este tema, es el siguiente. Hay dos hechos. Uno, tanto Rivas Mira como Lil Milagro, como todos los demás chicos en ese momento, que eran parte del grupo, todos venían de el social cristianismo, algunos militantes directos ya del Partido Demócrata Cristiano. Eran muchachos que habían militado en la Juventud Cristiana, en la Juventud Católica Cristiana. Se llamaba JEC, se llamaba Juventud, era el movimiento estudiantil católico. Todos ellos venían del pensamiento social cristiano. La trayectoria era que eran estudiantes clase A1, primero bachilleres de la República, notas sobresalientes, los primeros en sus clases, las notas más altas del curso de ingreso a la Universidad Nacional, como es el caso de Rivas Mira y de Lil Milagro, que habían participado en los cursillos de evangelización y todo eso, que habían hecho mucho trabajo social con los curas. Este es un dato, en contraposición con este otro dato. El cadáver, el expediente forense, el informe de la autopsia del cadáver de Regalado Dueñas, publicado, difundido, indicaba que no solo le habían matado con un tiro, sino que había sido horriblemente torturado, con pinchazos de agujas o de alfileres, pues, en los testículos, en los globos oculares, en sus ojos, y otras torturas, creo que quemaduras puntuales, ¿no?, en varias partes de su cuerpo. Es bien difícil que el perfil de un estudiante de bachillerato viene militando en un movimiento cristiano de acompañamiento a los campesinos, que son congregantes marianos de San Estanislao de Kotska, rezan y van a misa y tal, de pronto se vuelven asesinos tan alevosos. Yo creo que en ciertas circunstancias históricas y políticas, bueno, un perfil como ese, sí puede, en función de la eficiencia y de sus creencias y de su ideología, hacer lo que entonces se llamaba un ajusticiamiento, matar a un enemigo. Bueno, le pegas un balazo y está, pero ¿por qué torturar de esa manera tan cruel? El hecho es que el cadáver así se encontró torturado. ¿Qué pasó? Yo se lo pregunté directamente a alguien que participó en el hecho, Germán Cienfuegos, del que hemos hablado. Y Germán me dijo que él tiene un tema de, ¿cómo le llaman a eso? Trauma post, ¿qué? Bloqueo. O sea, un bloqueo.
eh, y que hay cosas que le son muy difíciles, postraumático, algo así se llama eso. Y él dice que de ese punto no tiene información, y no puede, pero que él está seguro que ninguno de los compañeros que él conoció, que conoce a todos, de ese núcleo, hubiera sido capaz de hacer eso. Eso me dice Fermán, pero, no, pero él dice, no sé qué pasó. ¿Cómo es que el cadáver apareció? El coronel Subiaga, que fue uno de los investigadores principales del secuestro, me contó largamente su versión de los hechos. Él fue el primero que llegó a la casa donde tenían secuestrado al Regalado Dueñas. Él fue el que descubrió dónde lo tenían secuestrado. Y la guerrilla había desocupado la casa horas antes de que él llegara con su gente. Y dice que encontró varias evidencias ahí, bueno, sogas, armas, el sótano donde lo habían tenido, las colchonetas, y encontró unos documentos. Por cierto, una hoja de esos documentos que le encontró me la dio. Me dijo que le quede de recuerdo, y es como un acta de sesión liderada por Rivas Mira. Están los nombres de los que están presentes, bueno, los seudónimos pues, y unas anotaciones en clave. Y él me dijo que eso lo encontré ahí. Yo lo tenía en una caja fuerte, tenía más documentos, me dijo, pero eso no se lo voy a dar. Y entonces yo le pregunté, ¿y cómo? Y él me dijo, no, si ellos lo torturaron. O sea, él le confirmó que efectivamente había sido torturado Regalado Dueñas. No, el coronel Subillaga me dijo que él está seguro por todas las investigaciones que hizo, porque él capturó a algunos. Él capturó a Cáceres Prendes, a uno de los presuntos miembros del grupo. Y a ese tipo lo torturaron. Capturó creo que a 2 de ellos. Y él me dice, por todas las investigaciones, ellos lo torturaron cruelmente. Eso dice el coronel. Y algunos jefes guerrilleros que no estuvieron en ese momento, sino que fueron después dirigentes del ERP, tienen la tesis de que hay algo no contado, que es que probablemente el grupo guerrillero, dos versiones son, una, que en realidad ni siquiera lo mataron ellos, sino que ellos cuando vieron la amenaza enfrente de que ya les iban a caer en la casa de seguridad, donde tenían en un sótano amarrados, secuestrados, regalados, se fueron todos. Y que quien llegó fue la policía. Y que fue la policía la que encontraron aún con vida Regalado Dueñas. Y que ellos fueron los que lo mataron y lo torturaron. Esta es la tesis de Jorge Pinto, porque al presidente Fidel Sánchez Hernández le convenía eliminar a un testigo que podía probar el robo supuesto o presunto de los 20 millones de dólares. Pero esto no hay manera de probar ni una ni otra versión. Ni una ni otra versión. Yo a estas alturas, Caos, tengo mucho aprecio he estudiado mucho el tema de la conversión de los estudiantes social cristianos y demócratas cristianos en izquierda extrema, en izquierda armada. Este fenómeno lo he estudiado mucho. A partir desde Juan 23, que empieza todo el tema de la doctrina social de la iglesia, el Papa Bueno. Yo a ese señor le tengo muchísimo cariño. Angelo Giuseppe Roncalli, Juan 23, el Papa Bueno. Él inicia, digamos, el movimiento de la Iglesia Católica a la izquierda. Yo he estudiado mucho
ese movimiento que termina con la teología de la liberación. Pero a estas alturas, yo no me atrevería a decir esto es verdad y esto es falso de las ideas que planteaba. ¿Quién realmente asesinó y torturó a Regalado Dueñas? Porque Germán Cienfuegos y el mismo RP reconocen que sí lo ejecutaron ellos. Entonces hay una tercera tesis que dicen que sí lo asesinó el grupo de Rivas Mira y Lil Milagro, pero el cadáver ya fue profanado por los equipos de la policía y la guardia ya haciendo cadáveres, que para elevar, dramatizar todo, pero tampoco eso me hace mucho sentido. Demasiada compleja la actuación. De torturar un cadáver para echarle la culpa al otro, se me hace así como muy complejo. Entonces yo no tengo una respuesta hasta el día de hoy. Habiendo hablado con toda esta gente que he dicho que hablé, no tengo una respuesta. Lo siento, pero no. Hasta ahí es lo que sé, Carlos. Pero para que nos quede claro a la inmensa mayoría, el ERP pudo haber tenido su génesis en esa disputa que había entre estas dos fuerzas, Medrano y Fidel, el presidente Fidel Hernández. La teoría es que algunos de los dos jefes, tanto Medrano como crearon un grupo, manipularon un grupo, como suele hacerse los organismos de inteligencia. Uh-huh. No necesariamente es hacerte pasar por guerrillero y te voy a pagar 50 pesos. No, no es así. No es tan burdo como eso. No, es un grupo de revolucionarios auténticos que terminan siendo manipulados vía infiltración desde la policía. Es muy complejo. Es muy complejo. Pero eso es lo que normalmente pasa en inteligencia. Por eso te decía la vez pasada que los juegos de espejos, cuando se trata de inteligencia, hay que ser muy puntilloso para meterse a decir este es verdad o este es mentira, este es agente de la CIA, este no es agente de la CIA. El mundo de cómo funcionan los servicios estratégicos, de inteligencia, los servicios secretos, es muy complejo. Yo acabo de contar el caso en una columna que tú la leíste, de un ruso que andaba por aquí, que se llamaba Teodoro Castro, que anduvo por todas partes y que no se llamaba Teodoro, ni nació en Argentina, se nacionalizó costarricense. Todo eso era mentira, era un agente de la KGB que andaba matando gente aquí y que terminó como un gran científico soviético con otro nombre. Yo lo conté en una columna el sábado, que lo que pasaba, antepasado. Es muy complejo el mundo de los servicios secretos. En este momento yo no te podría decir, pero la tesis sería esa, que o Medrano o Sánchez Hernández manipularon a un grupo de jóvenes, jovencitos, universitarios, calenturientos, revoltosos, y lo llevaron a cometer ese secuestro, instrumentándolo a esos grupos para sus fines personales. Pero ahí hay una acusación mutua, de lo mismo se acusa uno y el otro. Eso es lo difícil en este caso. Ok, yo creo que este tema ya nos queda más que claro a nosotros, pero solo hay algo que tal vez me gustaría que quedara aquí en el podcast. El ERP, ese fue el nombre que se le puso después, pero ¿cómo nació? Sí, eso es bien interesante. El ERP, su núcleo fundador, los que llegaron a ser su primera jefatura, fueron los fundadores del grupo, los que secuestraron a Regalado Dueñas, Rivas Mira y Lil Milagro, Mario Mengíbar, y hay otros nombres ahí, Germán Cienfuegos. Ese es el primer núcleo, pero no tenían nombre, les decían el grupo, pero ellos no tenían un nombre. Y las FPL tampoco tenían nombre, el grupo de Marcial. Las dos organizaciones se dan a conocer hasta 1972 y el ERP hace un asalto a un
a unos guardias que cuidaban el Hospital Bloom en 1972. Ese mismo año las FPL en abril ponen una bomba en la Embajada de Argentina en solidaridad con una matanza de prisioneros políticos allá en Trelew, en Argentina. Y ese año se dan a conocer las dos organizaciones, la FPL y el ERP, ya con nombre. Pero las dos vienen desde el 69, trabajando sin nombre. El ERP se llama ERP a partir del 72, de ese evento, de ese incidente con los guardias, matan 3 o 4 guardias allí frente al Hospital Bloom, y las FPL con ese bombazo en la Embajada Argentina. El 72 nacen las dos primeras guerrillas. Entonces, bueno, ¿cuál nació primera? Las dos se reunieron por primera vez en diciembre del 69 y en el mismo lugar, en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional, las dos. Las dos se dieron a conocer públicamente hasta el año 72, a principios. El primer evento de gran magnitud guerrillero como guerrilla urbana es el secuestro regalado dueña. Ese lo hace el ERP. Entonces, ¿cuál fue primera? Es indistinto. En realidad nacieron de forma paralela. Bueno, hoy sí nos queda muy claro, creo que este tema que es interesantísimo. Te quiero pedir un favor. Dígame. Tengo aquí, me están atendiendo. Creo que debo hacer algo, dar una información. Claro. Dame un minuto, cuéntale a los amigos ahí y yo regreso en un minuto. Perfecto. Bueno, hay que recordar de que mucho de lo que está contando el señor Giovanni Galeas, o al menos de lo que ha contado, se encuentra escrito en un libro que él ha publicado recientemente. El libro lleva el nombre de Héroes bajo sospecha, que se encuentra publicado en su cuenta de Amazon. El link para aquellos que lo quieran obtener pues se encuentra en la descripción de este video. Y recuerden que es un punto son varios puntos importantes lo que estamos abordando, históricos, muchos de ellos desconocidos. Es más, a mí me sorprendió bastante cuando escuché por primera vez que el nacimiento de esas dos guerrillas, que fueron las más beligerantes en el tiempo de la guerra, tuvieron su nacimiento casi de inmediato de la guerra con Honduras. Y la explicación que da don Giovanni y las fuentes que él da, porque no solo es lo que yo creo, lo que yo opino, lo que yo pienso o lo que a mí me contó Pepita Pig, no. Él da nombres y personas, el nombre de personas pues con bastante peso en esa época, lo robustece la explicación que él da, el análisis que hace el señor Giovanni Galeas, que como les comento se encuentra pues ampliamente explicado ya en ese libro Héroes bajo sospecha. Y también quiero comentarles a ustedes que este podcast, el que estamos desarrollando este día, pues va a servir para poder adentrarnos en otros temas. En los siguientes podcasts estaremos ya hablando sobre algunos líderes que tuvieron una relevancia pues importantísima dentro del conflicto armado. Por ahora, además, para aquellos que nos ven por primera vez o nos están escuchando por primera vez, recordarles que en mi canal Tras la Verdad tengo una lista a donde hablo sobre los secretos de la guerra. Esta es una secuencia de información que venimos pues dando. Hemos hablado específicamente de acontecimientos en esa temporalidad en territorio salvadoreño. Ya tenemos nuevamente al señor Giovanni Galeas por acá. Y bueno, don Giovanni, ya para despedirnos, porque creo que ya nos llegó la hora, ¿verdad? No sé si tiene algunas palabras usted. Bueno, primero disculpas porque era uno de mis hijos que necesitaba las llaves del auto. No se preocupe, don Giovanni. Estaba yo en la bolsa. Sí, bueno, disculpas a todos. No pasa nada. Y bueno, yo sé que lo que he dicho y estos temas que yo suelo tocar ya son cosas que yo ya he publicado, no suelen ser muy bien recibidas por un buen sector de gente que ha idealizado el tema de la lucha revolucionaria, la lucha guerrillera,
héroes como el Che Guevara, héroes, bueno, entre comillas, según yo, como Shafiq Handal, que han idealizado la misma ideología revolucionaria. Y me dicen, sí, pero es que tú ahí estuviste. Sí, claro, yo no lo niego, claro, claro que sí. Y he hecho una revisión histórica, he sostenido un debate de carácter ideológico, he hablado con compañeros, con mis compañeros, con dirigentes, con mis dirigentes, con mis jefes, y hemos hablado de esto, por lo menos a nivel privado, abiertamente. Y yo todo lo que voy, y me parece sensato y me parece correcto publicar, todo lo he publicado. Todo lo he publicado. Y hasta el día de hoy, esto para mí es importante, Carlos, las tesis más delicadas que yo he escrito y publicado en medios importantes de manera masiva en El Salvador no ha sido adversado, digamos, sencillamente no ha sido adversado por la dirección del FMLN, por la comandancia, ¿no? No has dicho, Giovanni Galeas está mintiendo, este libro no dice la verdad, ¿no? Mis tesis sobre el papel histórico que han jugado dirigentes como Shafiq Handal, como Cayetano Carpio, como Mélida Naya Montes, no han sido adversados. Y yo soy un personaje público sometido a revisión pública porque estoy en la televisión 2 o 3 veces por semana. Y soy columnista de periódicos desde hace una gran cantidad de años, ¿no? Entonces, y no han sido adversadas. Bueno, lo que quiero decir es que por más delicada que parezca la información que yo estoy dando, sí está fundamentada. Por eso cité mis fuentes antes de empezar a decir ya la información más delicada sobre este tema, ¿no? De la fundación de la CFPL y el RP. Pero es que yo cuando digo cosas como esta, es que la primera información que busco es la oficial, por ejemplo, de la CFPL, en documentos internos de la CFPL. Y he podido tener acceso a una gran cantidad de documentos. Y ahí está, en mi libro está citado, documento tal, página tal, entrevistas dadas por los mismos dirigentes, o he hablado con ellos. Entonces, bueno, sí quería hacer esa salvedad de, bueno, si a algunos les molesta, pues, pero yo voy a decir siempre lo que considero que es sensato y que es verdad, porque creo que es útil para un pueblo conocer su historia. Este es un compromiso para mí irrenunciable, Klaus. Totalmente de acuerdo, don Giovanni, con sus palabras, y estoy agradecido que utilice esta plataforma para dar a conocer, pues, ese conocimiento que usted ha adquirido de primera mano, ya de primera mano, porque la fuente que te citó, algunas de ellas, habló con ellas, Sí. ya. No solo fue de te la paso a ti, luego a ti, tú luego a ti, y llegó. No. Es algo muy diferente. Bueno, llegamos a la parte final de este podcast. Quiero comentarles que el siguiente sábado vamos a abordar el de un máximo líder del tiempo de la guerra. Me refiero específicamente del bando del FMLN. ¿Quién es? Se los voy a dejar como incógnita todavía y en el transcurso de la semana se los voy a ir informando, les voy a ir dando detalles para que estén pendientes. Recuerden que ustedes tienen una cita con don Giovanni Galeas y con Caos los días sábados a las 4 de la tarde. Ustedes no salgan ni con el novio, ni con la novia, ni nada. No, tienen una cita con nosotros acá. Terminando el podcast, sí, hagan lo que quieran, pero antes de eso... No estoy de acuerdo contigo, Klaus. El mensaje es a las muchachas salgan con sus novios y a los muchachos salgan con sus novias. Salir con las novias y los novios, besarse, abrazarse, acariciarse, hacer el amor y no la guerra, es mucho más importante que estar oyéndome hablar a mí. Siempre que ustedes puedan, váyanse a pasear, salgan a pasear, sobre todo en un país tan bonito, tan lindo, tan en paz como El Salvador ahora, muchachos. Dejen de estar oyendo a este viejo hablar
y váyanse a pasear. Es más importante, de verdad. Bueno, entonces escúchenos en diferido. Si no están a las 4 de la tarde, escúchenos luego más noche o al siguiente día, ¿verdad? Bueno, muy agradecido con usted, don Giovanni Galeas. Fue un podcast muy interesante, muy bonito, muy informativo. Gracias por el apoyo de los amigos a mis libros, que hoy llegó un informe de Amazon. No entendí muy bien, me contó Mariana, un informe como global de no sé de qué periodo, pero que eso es altamente positivo, el balance. Yo estoy sorprendido y eso se debe al apoyo de los amigos, de los 3 libros que tengo en Amazon: La indignación estratégica, La indignación estratégica, Héroe bajo sospecha y La guerrilla que asesinó a sus hijos. Pronto subiremos a audiolibro La guerrilla que asesinó a sus hijos y pronto lo tendremos también a nivel impreso. Efectivamente. Señores, si quieren el libro completo, ya saben, en la descripción del video, en la parte de arriba, hasta más arriba, se encuentra el link, va a Amazon. Ese es el libro de don Giovanni Galeas y recuerden por favor que él solo tiene 3 en Amazon. Los otros pues están publicados ahí, pero no son de don Giovanni Galeas, ¿ya? Solo tiene 3, La indignación estratégica, Héroes bajo sospecha y La guerrilla que asesinó a sus hijos. El más reciente, que está recién salido por cierto del horno, está calentito todavía, se puede comer calentito, es Héroes bajo sospecha. Por favor, vayan. La guerrilla que asesinó a sus hijos. Ese es el más reciente. La guerrilla, bueno, perdón, bueno, ya está la aclaración ahí. Ese es el más reciente. Por parte del señor Giovanni Galeas. Señores, me despido. Recuerden estar pendientes. Hoy no hubo entrega informativa, pero mañana sí la habrá. Hasta la próxima. Gracias, Carlos. Tiene las alitas negras y el piquito colorado. De día no se deja.